Chile, el fascinante país de leyendas chilenas. Territorio ubicado en Sudamérica, su posición en el globo terráqueo lo convierte en uno de los lugares más misteriosos y atrayentes para el gran número de visitantes que año con año lo visitan. Además, sus provincias están llenas de mitos y leyendas. Y es que, en este archipiélago, abundan los relatos que tienen que ver con magia o con seres sobrenaturales. En los siguientes minutos tocaremos el tema de las leyendas chilenas, así que, si eres fan de este tipo de relatos, te pedimos que por favor no despegues tus ojos de la pantalla. Muchos han escuchado hablar sobre la leyenda El Trauco, pero no saben con certeza cuál es su mítica historia. El Trauco es una criatura misteriosa que, dice la leyenda, habita solo en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Esta mítica figura es uno de los personajes más conocidos en esta pequeña isla. Se dice que el Trauco es un hombrecito pequeño de tan solo 80 centímetros, con un rostro varonil y feo, pero con una mirada especial y dulce que atrae a las mujeres. No tiene pies, y dicen que se viste de un traje con un sombrero hecho de una planta llamada coralito, que sirve para la producción de escobas y canastos. En su mano derecha lleva un hacha hecha de piedra, pero cuando se encuentra con una mujer en el bosque utiliza el implemento como si fuera un bastón, para no atemorizarlas. Las personas que han visto al Trauco dicen que se cuelga de una rama de gran altura conocida como olivillo para esperar a sus próximas víctimas. Este pequeño hombrecito habita cerca de la casa de los chilotes, para así poder observar los movimientos de las mujeres. Es por ello que los pobladores de Chiloé cuidan muy bien a sus hijas y tratan de evitar que anden solas por el bosque, debido al miedo que existe por este hombrecito de tan solo 80 centímetros. Son en esos momentos cuando el Trauco ataca. Al ver entrar a una mujer sola al bosque, baja lo más rápido posible del árbol en cual habita, tique u olivillo, con su hacha de piedra le da 3 golpes al olivillo para así asustar a la mujer. Luego la muchacha se encuentra con el Trauco a su lado y éste le tira su aliento y ella cae en un profundo sueño de amor sin ninguna resistencia. Luego de que este personaje haya hecho su hechizo, la mujer regresa a su casa sin saber concretamente lo que le ha sucedido. La joven, luego de haber tenido el encuentro con este personaje, empieza a experimentar cambios muy extraños en su cuerpo. Después de 9 meses de haber sufrido el hechizo por el Trauco, nace un hijo de esta misteriosa criatura. A pesar de que el Trauco tiene una obsesión por encontrar y hechizar a una mujer, este no ataca cuando hay otras personas presentes, solo lo hace cuando ella se encuentra sola y asustada en el bosque. Esta es la versión más común de la leyenda del Trauco, usada en muchos casos para justificar embarazos sin explicación de las jóvenes de la isla. La leyenda del Caleuche, o buque fantasma, es muy difundida en la zona de Chiloé al sur de Chile y también en la Patagonia Argentina. Tiene origen mapuche, siendo que Caleuche proviene del mapudungún Caliutún, que significa transformar, y che, que significa gente, es decir, gente transformada, refiriéndose a los cambios de muertos a vivos, de afligidos a dichosos y muchas otras modificaciones que puede provocar este barco. También se lo llama buque fantasma o barco de los brujos y se dice haber sido visto en diferentes lugares de la zona. Un buque que solo navega de noche. Se dice que desde la cubierta de este fantástico barco suena una música increíble que llega hasta la costa, acompañada por ruidos de cadenas y fiestas interminables. Solo se lo ha visto navegando de noche y ciertas condiciones de los días de neblina harían posible verlo iluminado en todo su esplendor. Podría navegar tanto en la superficie como en las profundidades, pero nunca a la luz del día. Para algunos se trata de una visión incorpórea que hasta puede atravesar otras embarcaciones, otros señalan que puede desaparecer y hasta tomar las formas de otros objetos o animales para no ser visto, como lobos marinos o simplemente troncos. En general la gente tiene miedo de ser llevada a bordo del Caleuche, por lo que se ocultan cuando lo ven pasar. Se comenta que tampoco hay que mirarlo porque la maldición podría traer deformidades y transformaciones del rostro. Con la misma velocidad con la que aparece, luego desaparece, borrado por la niebla espesa y sin dejar ningún tipo de huella. Existe la creencia de que la tripulación del Caleuche hacía pactos con ciertos comerciantes asegurándoles prosperidad a cambio de ciertos favores o servicios, como prestar sus casas para alojar fiestas con los integrantes del barco. Por eso en la zona de Chiloé, cuando algún comerciante acumulaba una fortuna rápida, se rumoreaba que era por un pacto con el Caleuche. Esta creencia sigue vigente hasta el día de hoy.
Otras hipótesis hablan de que este mito fue inventado para cubrir operaciones de contrabando en la zona de Chiloé, buscando hacer desistir a los pobladores de establecer contacto visual con el barco por miedo a posibles maldiciones. El barco en la pantalla grande. En la actualidad este mito sigue vigente y hasta es protagonista de una película chilena llamada Caleuche, El llamado del mar. En esta película los habitantes de una isla atribuyen a este mito las continuas desapariciones de navegantes que vienen ocurriendo. Una bióloga que trabaja con especies marinas en Estados Unidos, descendiente de una familia que habitó en Chiloé, decide viajar para resolver el caso. Esta historia se genera a pocos días de la llegada de los conquistadores españoles a San Felipe, en la montaña o cerro de Yebide. En este cerro, en la época en que los indígenas habitaban la zona, había muchos pumas, también llamados leones americanos. Cuenta la leyenda que en Yebide vivió una hermosa leona con sus 2 cachorros. Como parte de la crianza un día dejó a sus cachorros para ir buscar comida a lugares de caza más alejados, y los dejó durmiendo junto a una enorme roca. Cuando la leona madre regresó de cazar, sus 2 cachorros ya no estaban, un pastor o unos arrieros, eso no está claro, que pasaban por el lugar encontraron a los cachorros y se los llevaron en su ausencia. La desesperada madre buscó a sus hijos sin descanso, pero no los pudo encontrar, no pudo encontrar a los cachorros por ninguna parte. Vino la noche, y exhausta se acostó junto a la roca que era su morada, los gruñidos de lamento y de llanto se sintieron fuerte por toda la comarca e hicieron eco en la noche. A partir del día siguiente, nunca más nadie volvió a ver a ningún león en la montaña de Yebide. En las noches de invierno y atraídos por las brisas, la gente de la zona todavía escucha el lamento triste de la leona. Hablan de que es su espíritu, el que sigue llamando a sus cachorros dejados junto a la roca. En esos lugares existe la Piedra del León, que se encuentra ubicada en el cerro llamado Yebide, en San Felipe. Es un cerro donde habitaron indígenas, y sus descendientes dicen que por esos cerros abundaban los pumas. Desde aquellos tiempos este felino, que vive en zonas cordilleranas desde América del Norte hasta América del Sur, desde la Columbia Británica hasta la Patagonia, ha sido víctima del exterminio. Mucho antes de que los conquistadores aparecieran por el valle de Aconcagua, los incas ya habían avanzado por Chile hasta el río Maule. En esos años, existió un poblado en pleno valle, donde vivía el príncipe Ili Yupanqui, joven, apuesto y buen guerrero. El príncipe buscaba a la mujer más hermosa para formar una familia, hasta que la encontró en Corayequi, una princesa inca cuya belleza despertaba grandes pasiones entre los hombres. Con un cuerpo esbelto, cabello largo y negro que caía hasta la cintura, y unos ojos profundamente verdes que recordaban a la naturaleza profunda. Desde que se conocieron, el amor despertó entre ambos y, al poco andar, enloquecidos el uno con el otro, decidieron casarse. El lugar tendría que ser muy alto, ya que los incas, que se consideraban hijos del sol, realizaban todos sus ritos religiosos lo más alto posible para estar cerca de su padre. El lugar elegido fue el macizo andino, en los faldeos del monte Aconcagua. La zona era bastante cercana a la laguna del Inca, pues se dice que el evento se realizó cerca de un lago de aguas claras. La ceremonia estaba culminando de manera perfecta, cuando Corayenqui debía descender lentamente por la empinada ladera con todos sus adornos matrimoniales y su séquito nupcial. La tarea no era fácil, su gran vestido y el peso del oro dificultaban la tarea en el camino estrecho y pedregoso. Finalmente, perdió el paso, cayendo estrepitosamente por los riscos. Sin poder evitarlo, como en cumplimiento de un destino inequívoco, Ili Yupanqui escuchó los gritos de su amada mujer y su horrorizado séquito. El final estaba cerca. El príncipe inca fue corriendo en su ayuda. Bajó velozmente por las peligrosas cuestas de las alturas y al llegar al lugar la descubrió muerta. Se arrodilló y la acunó entre sus brazos, besándola a modo de despedida. Lloró amargamente el amor que el destino le había arrebatado. Se cuenta que la terrible caída no alteró el hermoso rostro de la princesa y que su expresión era de felicidad. Enfrentado al horror de la pérdida, Ili Yupanqui no quiso un entierro corriente para ella. Ordenó a sus hombres que la envolvieran en lino blanco y que su cuerpo fuera depositado en el fondo de la laguna, pues él quería una sepultura que ningún sarcófago humano pudiera igualar.
Ese mismo día, ante la pena reinante, todos los asistentes a la boda pudieron observar que, a medida que el cuerpo pequeño de la princesa entraba en la laguna, el tono transparente que tenía el agua comenzó a cambiar hasta adquirir el mismo verde esmeralda hermoso de los ojos de Korayeki. El príncipe, inconsolable, desde ese día y hasta el de su muerte, lloró su amor perdido. Es por este ejemplo de amor puro que el lugar fue bautizado como la Laguna del Inca, en recuerdo del triste viudo. Actualmente, se dice que en las noches de invierno, cuando el frío arrecia y el agua de la laguna es solo hielo, puede escucharse como un eco lastimero el llanto de Ili Yupanqui, el que no ha dejado de llorar la pérdida de su amada princesa. Esto ha sido algunos de los muchos mitos y leyendas de Chile. Dale like si te gustó y suscríbete para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.